con ustedes el día de hoy. Bueno, para el día de hoy tenemos el tema titulado Cultura de la dieta, la búsqueda interminable del cuerpo perfecto. Y bueno, desde que se planteó este tema, vimos la importancia o la necesidad de que fuese un tema no solamente desde la parte de nutrición, sino que también pues de manera conjunta con la parte de psicología. Es por eso que también me complace mucho saber que hoy nos acompaña y que va a estar también en esta sesión la compañera Adriana Mora de psicología, que ya también los va a saludar. Y bueno, para iniciar, quería compartirles un link del formulario para que puedan completarlo. Es un formulario muy breve, pero nos va a permitir desarrollar el tema de la manera más amena y participativa posible. Realmente la presentación nos basamos mucho en imágenes, esquemas, porque queremos desarrollarla a manera de conversatorio para que podamos compartir este espacio del día de hoy. Entonces voy a colocar en este momento el link de acceso en el chat y me va indicando por favor si pueden acceder. Son 7 preguntas de selección. Ya en este momento está en el chat el link de acceso al formulario para que lo puedan ir completando. Me indican si tienen acceso. Podemos dar unos 3, 4 minutitos para completarlo y luego poder observar la recopilación de las respuestas. Quizás Sí, mientras yo damos tengo acceso. esos minutitos, me gustaría, si alguno desea activar el micrófono y comentarles qué les sugiere este tema al escuchar este término de cultura de la dieta y al ver la imagen que está en pantalla también junto con el título, si alguno desea comentarlo. ¿Qué les evoca este tema? Buenas tardes. Solo tengo una duda en relación a la pregunta 3. ¿Qué? Ok, cuando dices que si has sido partícipe en algún momento de... Sí, la persona que va a intervenir para la pregunta de la doctora, levante la manito para yo poder darle el pase. Sí, correcto. Ahí vamos a estar atentas a cualquier duda respecto al formulario y también a través del chat. Acá la compañera Adriana iba a comentar. Sí, bueno, iba a saludarlos a todos. Espero que estén teniendo una muy bonita tarde. Muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes el día de hoy. Esperamos tanto Ana Raquel como yo que el espacio sea muy enriquecedor, de mucho aprendizaje. Sabemos que es un tema muy amplio y muy vasto y pues aquí vamos a hacer una charla pues bastante concreta en lo amplio que podría significar el tema, pero esperemos que sea igualmente de mucho enriquecimiento. Iba a sugerir que las personas que tal vez quisieran utilizar el chat como medio de comunicación podían hacerlo, ¿verdad? Para responder a la consulta que había formulado la compañera. Y en este momento hay una manita levantada. Adelante. Génesis, adelante. Buenas tardes a todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Con respecto a la pregunta que hizo la doctora, ¿verdad? Esto se está viendo más como por estereotipos físicos, tanto de redes sociales, de las famosas
En las mujeres, las modelos perfectas, 60, 90, 60. En los hombres, los Ken, de las famosas juegos de Barbies y todo esto. Entonces, no es tanto por salud, sino por estereotipos físicos y culturales que la misma sociedad se encarga de meter a los chiquitillos desde pequeños, que esto es normal, que tiene que ser así para ser perfecto. Y no le crean la cultura de aceptar su cuerpo como es. Esa sería Correcto. mi aporte. Excelente. Muchas gracias por el aporte, Génesis. Justamente como lo mencionas y conforme vamos a ir desarrollando en la presentación, definitivamente todos estos factores culturales también influyen en ese aspecto y es lo que comprende la cultura de la dieta. Excelente. Veo en el chat que ya varios han podido completar el formulario. Entonces voy a compartir en este momento para ver un poco acerca de las preguntas y las respuestas que ya han podido ser recopiladas. Acá en este momento que estoy compartiendo en pantalla. Entonces tenemos en cuanto a la primera pregunta, ¿consideras que en la sociedad actual el peso corporal de una persona influye en sus relaciones sociales y laborales? Ok, aquí va ingresando más respuestas, más de la mitad indicó ocasionalmente y un 34% casi siempre. La segunda pregunta, ¿en algún momento te has sentido incómodo o incómoda con algún comentario realizado por otras personas, incluso familiares, sobre tu peso o imagen corporal? Ok, 30% ocasionalmente, 21% casi siempre y 24% siempre. ¿Sí? Respuestas afirmativas. Pregunta número 3. ¿Has sido partícipe en algún momento de comentarios despectivos hacia otras personas por su peso corporal? Tenemos que un 38.3% indica que nunca y 37.9% casi nunca. Respuestas mayoritariamente negativas hacia el enunciado. Número 4, en las actividades sociales procuras evitar cualquier comentario relacionado con la imagen o peso corporal de otras personas. Cerca del 70% indicó que los evita. Número 5, consideras que la publicidad y modificación del cuerpo en las redes sociales influye en la relación con el propio cuerpo. Un 41.7% indica que siempre. Es un porcentaje bastante considerable. Número 6, ¿has utilizado filtros o programas que alteran la imagen corporal al hacer publicaciones en redes sociales? Un 46.5% indica que nunca los ha utilizado. 23% casi nunca, 15% ocasionalmente y 10% casi siempre. Pregunta número 7. ¿Has llevado a cabo conductas de riesgo como dietas de moda, ejercicios excesivos, uso de laxantes o medicamentos o tratamientos no autorizados con el propósito de reducir de peso a toda costa? Entonces, más de la mitad indicó que nunca. Sin embargo, también tenemos algunas respuestas afirmativas con respuestas como casi nunca o ocasionalmente. Bien, es de momento las respuestas que tenemos al formulario, que nos agrada que hayan podido la mayoría poder completarlo. Perfecto, y para ir desarrollando el tema, vamos a ir tocando algunos de los siguientes contenidos. Ideal del cuerpo femenino a lo largo de la historia, manipulación del cuerpo en la publicidad y redes sociales, cultura de la dieta, concepto y características, gordofobia, que quizás para algunos este sea un concepto nuevo, la existencia de un cuerpo negado, y finalmente con el enfoque de salud en todas las tallas. Como este es un tema pues bastante compartido entre ambas disciplinas, ahí también vamos a tener las intervenciones de la compañera Adriana.
Muy bien. El ideal del cuerpo femenino, y ya lo venían comentando con la intervención anterior, bueno, ha respondido a los cambios culturales también. Sin embargo, evidentemente a lo largo de la historia, el cuerpo de la mujer pues ha sido un símbolo también para expresar diferentes convicciones sociales, ¿no? Importante también a lo largo de la historia. Entonces, un breve recorrido, a manera de introducción de cómo ha sido el desarrollo de ese ideal de cuerpo femenino. Por ejemplo, en Egipto, en el periodo de 1292 al 1069 antes de Cristo, se consideraba aquel cuerpo ideal en la mujer como delgada, de espalda angosta, cintura pequeña, piernas delgadas y un rostro simétrico, era como vemos en las facciones de la imagen. En Grecia, durante el periodo de 500 a 300 años antes de Cristo, era una figura de espalda ancha, piel blanca, y se buscaba que la vestimenta no destacara esos atributos de la figura femenina. ¿Esto por qué? Porque se buscaba una figura más similar a la del hombre. Una figura fuerte, considerada en ese momento como estándar de belleza. En la dinastía china, del 206 al 220 antes de Cristo, al 220 después de Cristo, se consideraban aquellas figuras ideales como delgadas, de cintura pequeña, pies pequeños, piel blanca, incluso llegando a tener prácticas para utilizar zapatos ajustados para que la mujer tuviera un pie más pequeño, poniendo en riesgo incluso algunos aspectos de la salud. En Italia, del año 1400 a 1700 de nuestra época, vemos la diferencia de acá donde se consideraba como ideal de belleza aquellas mujeres con un cuerpo más voluptuoso, con busto, abdomen y caderas grandes. Y esto porque, bueno, se consideraba también en ese momento que el cuerpo de la mujer iba a representar el estado o estatus económico de su esposo o de su pareja, ¿no? Entonces vemos cómo no dependía solamente de la mujer en sí misma como un aspecto individual. Inglaterra, del 1837 a 1901, las mujeres vestían corset para que su cintura fuera acentuada, se fuera más pequeña y la cadera se observara más grande. Estados Unidos, 1920, 1930, se consideraba como ideal aquellas mujeres altas y delgadas de busto pequeño y no buscaban resaltar su figura corporal. ¿Por qué? Porque en esta época, bueno, era una época donde la mujer también buscaba ciertas luchas sociales, como por ejemplo el poder tener el derecho al voto, e incursionaban en ciertas prácticas también que anteriormente solamente las realizaban los hombres, como el consumo de algunas bebidas alcohólicas o manejar, por ejemplo, un vehículo. También desde el punto de vista de la moda, fue impulsado por diseñadores como Coco Chanel, para ese momento esa figura durante estos años. Para los años 1930, 1950, se consideraba aquella figura ideal como cintura pequeña, cadera y bustos grandes, impulsadas por figuras como Marilyn Monroe y diseñadores como Christian Dior. Posteriormente, ya en Londres, en los años 60-80, se consideraba también una apariencia de la mujer que debía ser dulce, simulando, por ejemplo, una actitud infantil, de complexión más delgada, con piernas largas también y delgadas. Ya para los años 80, 90, en la cultura estadounidense, tenemos ese estereotipo de la mujer delgada, brazos y piernas también delgados, pero acá
se empieza a hacer énfasis como en la parte de alimentación, salud, buscando también brazos y piernas tonificados. Impulsado también como por modelos también como Naomi Campbell, Cindy Crawford. Acercándonos más a nuestra época, ya en los años 90, 2000, hubo una tendencia que fue bastante controvertida porque se relacionaba con el uso de diferentes drogas ilícitas. Por lo tanto, la figura de la mujer podría verse un poco descuidada debido a estas condiciones, con una figura delgada, incluso hasta llegar a la condición de desnutrición. Y bueno, una de las tendencias o campañas que se relacionó con esta tendencia fue la de Calvin Klein. Ya para la década de los 2000 a la actualidad se ha destacado la figura delgada, resaltando el área muscular de los bustos, el glúteo, el abdomen, los muslos, pero con la diferencia que también se hace uso de cirugías o tratamientos estéticos como medio para buscar ese ideal considerado como estándar de belleza. Como el artículo consultado fue de Perú, acá también se mencionaba que parte de esa imagen considerada como ideal debía ser delgada, pero también actitudes como el hecho de ser prudente, la mujer, tener dominio de sí frente a los demás, evitar la discriminación, o más bien que esa imagen está relacionada incluso en ocasiones como con la discriminación en el ámbito laboral, son problemáticas que han venido siendo cada vez también más conscientes y abordadas en ese sentido. Esto como un breve recorrido. Y luego haciendo alusión a la parte de la manipulación del cuerpo en la publicidad y redes sociales. Aquí quería mostrarles algunas imágenes. Por ejemplo, en esta campaña, tanto la modelo que se observa, en la imagen de la izquierda como la derecha, es la misma persona con poco tiempo entre una fotografía y otra. Entonces vemos realmente que esos estándares o esas imágenes que se nos vende como el ideal realmente no son reales. Y bueno, en diferentes productos que no necesariamente deben estar ligados exactamente a la imagen femenina, pero como uso de ese estereotipo, esa imagen que vende producto, que se ha considerado de esta manera, se utilizan diferentes campañas. Imágenes evidentemente retocadas. Aquí vamos a ver algunas otras. Y aquí vemos que si bien es cierto, al inicio les comenté esta historia del cuerpo femenino, porque es normalmente pues la figura femenina la que se ve más influenciada, no podemos, por supuesto, dejar de lado la figura masculina también y el impacto que tiene. Aquí vemos algunas otras donde también se incorpora la figura masculina. Incluso vemos que se despersonifica, ¿verdad? Valga la redundancia, la persona. ¿Por qué? Porque en ocasiones únicamente se ve parte de su cuerpo, ni siquiera el cuerpo entero. Vemos aquí los brazos, por ejemplo, de una figura masculina. ¿Ok? En la moda también, por supuesto. Bueno, ha venido surgiendo diferentes programas, diferentes enfoques que han venido tratando esta temática, pero incluso se ha visto casos en esta industria de la moda
de trastornos de la conducta alimentaria. En las redes sociales, como mencionábamos, evidentemente, fotos tomadas en ciertos ángulos, con ciertas condiciones de luz, por ejemplo, ¿ya?, que no necesariamente reflejan la realidad. Productos que prometen resultados milagrosos. Algunos de ellos que incluso han sido retirados del mercado por efectos secundarios. Bien. Y a partir de esta información, entonces, ¿cómo hacer frente a esto? Bueno, algunas herramientas que la compañera Adriana por acá en esta información tan importante nos va a recalcar también para poder hacer frente a este aspecto. Bueno, buenas tardes nuevamente. Viendo toda la información anterior, bueno, salta a mi mente muchas cuestiones que veo en la cotidianidad, ¿verdad? Y supongo que a todos nos pasa igual. Las imágenes, la publicidad, las redes sociales están saturadas de esto, ¿verdad? Es como bien lo mencionaba Raquel, es un producto, ¿verdad? Hablamos de cuerpos de seres humanos como productos, objeto de venta, ¿verdad? Entonces, ¿esto impacta nuestra salud mental? Sí, en muchos casos, ¿verdad? ¿Existen personas más vulnerables que otras? Por supuesto, ¿verdad? Los jóvenes, los adolescentes, cada vez en edades más tempranas, ¿verdad? Cada vez los chicos tienen acceso a celulares, a redes sociales de forma más temprana y se ven altamente influenciados por todo esto, ¿verdad? Entonces, si esto realmente se podría considerar algo problemático o en esta línea, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que sí, ¿verdad? La mayoría de los jóvenes que en algún momento he tenido la oportunidad de conversar con ellos, principalmente mujeres, sienten insatisfacción con su cuerpo, sienten que su cuerpo no es lo suficientemente perfecto o bonito, ¿verdad? Principalmente esto en edades de alta vulnerabilidad, como les decía, adolescencia, preadolescencia, y cada vez es más frecuente que eso lo arrastremos, ¿verdad? Hacia nuestra adultez, ¿verdad? O a nuestra adultez joven. Hablamos de la insatisfacción en el cuerpo, con el cuerpo de una forma general, ¿verdad? Habrá personas que padecen este tipo de, digamos, de sufrimiento porque se consideran sobrepeso, y habrá quienes lo padecen porque por el contrario son personas muy delgadas, de bajo peso, y no logran llegar a esos estándares, ¿verdad? Unos por más, otros por menos, pero igualmente afecta tanto, puede afectar tanto a una persona con sobrepeso como a una persona sin sobrepeso. El tema es que se genera insatisfacción porque hemos aprendido a interiorizar que hay un tipo de cuerpos que son los ideales, ¿verdad? Como decía Raquel, actualmente estamos viviendo una ola de modas, ¿verdad? Y de información en donde los cuerpos son sumamente curvilíneos, se destacan mucho lo que se ha considerado como figura femenina, muchas curvas, cuerpos fuertes, tonificados, en donde también entrarían los hombres, ¿verdad? Cuerpos musculosos, tonificados, etcétera. Entonces, unos por más, otros por menos, pero indiscutiblemente puede afectar a cualquier persona, ¿verdad? Cuando hablamos de insatisfacción corporal, ¿verdad? Hablamos, hablamos de una no aceptación, por decirlo de alguna forma, de una distorsión puede caber la palabra de mi propio cuerpo, de la percepción que yo tengo de mi propio cuerpo, ¿verdad? Y la no aceptación de eso. Por exceso, por falta, ¿verdad? Como les decía, pero genera un desagrado, genera una sensación de incomodidad en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esa insatisfacción corporal, estamos hablando de esa insatisfacción con la imagen que yo proceso de mi propio cuerpo.
Recordemos que la información que yo tengo de mi propio cuerpo viene de la mano de un montón de elementos, ¿verdad? No solamente es lo que me dice el espejo que hay ahí, sino que es lo que me dice la gente a mi alrededor, es lo que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos en el colegio van ayudándome a construir, ¿verdad? Entonces, de ahí que pueden haber, digamos, construcciones mentalmente hablando, en donde tal vez a nivel familiar, por ejemplo, se ha tratado de trabajar mucho otros aspectos de la personalidad y podemos ver y lo vemos personas que están muy centradas, ¿verdad? Que hemos aprendido a centrar mucho la atención en el cuerpo. Entonces, de pronto es todo este discurso de la chiquita linda, la chiquita linda, la chiquita linda, ¿verdad? Y que vemos un bebé, vemos un niño pequeño y de pronto es como lo que más fácil nos surge, ¿verdad? De ahí vamos viendo cómo hemos naturalizado y cómo hemos incorporado toda esta información del cuerpo, porque hacemos mucha apreciación de rasgos físicos, ¿verdad? Cuando vemos un niño o una niña, e inclusive con niños de nuestra familia, ¿verdad? Entonces ahí, desde tan chiquititos, vamos ayudando a crear esa imagen corporal, ¿verdad? Mental, esa percepción corporal y que posteriormente pues tendrá todos estos elementos que estamos mencionando. ¿Qué otras situaciones vemos asociadas a esta insatisfacción con el cuerpo, este disgusto con mi percepción de mi propio cuerpo? Ansiedad, ¿verdad? Y entendemos por ansiedad esta respuesta de intranquilidad, de temor, de miedo, con respecto a algo, ¿verdad? La ansiedad puede ser episódica, puede ser un episodio, puede ser una respuesta con respecto a algo o puede transformar, que es bastante normal, ¿verdad? Todas las personas tenemos respuestas ansiosas en algún momento de nuestra vida, eso no es nada malo. Y posteriormente, ¿verdad? Podemos entender también la ansiedad como ya un trastorno, ¿verdad? Cuando ya la sintomatología no es tan leve, es más compleja, de más larga duración, afecta más mi día a día, etcétera, ¿verdad? Depresión, tanto depresión como ansiedad son dos trastornos bastante comunes y bastante frecuentes, mucho más de lo que se quisiera hoy en día. Como depresión hablamos de este estado de alteración emocional caracterizado por mucha tristeza, por una tristeza profunda de larga duración. Igualmente en la depresión tenemos episodios y tenemos lo que podría ser un trastorno como tal, ¿verdad? Y una gran variedad de estados depresivos o de trastornos depresivos dentro de la gama, ¿verdad? Puede igualmente que la ansiedad ocurrir en respuesta a algo, pero esa respuesta podría hacerse más prolongada y como que albergarse en mí, ¿verdad? Entonces, de pronto, cuando ya nos percatamos de que estamos, o tal vez en nuestra familia estamos teniendo una persona con esta situación, tal vez ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y tal vez ya no estamos hablando de un episodio, tal vez estemos hablando de algo un poco más profundo. Una de las respuestas más inmediatas que la mayoría de jóvenes, digo jóvenes porque son como los casitos que en este momento más me vienen a la mente, pero entiendo que puede pasar con cualquier persona, toman es la restricción alimentaria, ¿verdad? Cuando yo empiezo a percibir esta insatisfacción con mi cuerpo, me empiezo a sentir mal, empiezo a sentirme diferente, el entorno social, ¿verdad? Me hace sentirme diferente, me siento triste, me siento ansiosa, me siento mal, me siento insatisfecha, incorporo de que algo anda mal con mi cuerpo, ¿verdad? Busco una solución, lo cual es lo más normal, ¿verdad? Buscar soluciones para cuando percibimos que tenemos un problema. Y una de las acciones más comunes es restricción alimentaria, ¿verdad? La cual puede ser selectiva, ¿verdad? Selecciono ciertos grupos de alimentos y me los restringo, o puede ser una restricción bastante más amplia, en donde hay chicos que llegan a consumir lo mínimo de alimentos que puedan para poder hacer una modificación en su cuerpo, ¿verdad? Y estamos hablando que estas modificaciones o que estas alteraciones no solo las viven personas con sobrepeso, ¿verdad? Estamos hablando que personas delgadas también pueden tener estos descontroles en su alimentación, porque esto hay un tema muy importante. No es
solamente el número que nos tira una báscula, es la percepción que yo tengo de mí, ¿verdad? Entonces, de pronto yo puedo estar en un peso bastante saludable, bastante bueno, y mi percepción es de que mi cuerpo no está bien, ¿verdad? Que mi cuerpo tiene algo que yo tengo que modificar, ya sea para bajar o ya sea para subir, ¿verdad? Entonces, no es un tema de solamente de si realmente hay una alteración en peso, es que mi percepción se distorsiona por toda esta información que yo consumo y por la sociedad y por muchos elementos que hacen, o sea, siembran en mí esa idea de que mi cuerpo no está bien. Entre el material que nosotros indagamos para la construcción de la presentación, se destacaban, ¿verdad? Estos elementos que dicen ahí: se combate con convicción, valentía, astucia y coherencia. Globalmente, para entenderlos, lo que proponía el autor en su exposición es que estos elementos, ¿verdad? Como la convicción, la valentía, la astucia y la coherencia, son como valores de alguna manera que yo tengo que tener incorporados en mí. Van en referencia a mi convencimiento y a mis conceptos. Es decir, si yo, Adriana, pienso que lo más importante es el número de la báscula y que yo tengo que tener ese estándar de cuerpo perfecto de las fotos que yo veo en Instagram, eso es lo que yo voy a buscar con mis acciones, ¿verdad? Que si de pronto yo tengo un conocimiento, tengo educación en el tema, entiendo que lo más importante es el ser humano, más allá de un número, más allá del peso, más allá del sobrepeso o el bajo peso, es que ahí hay un ser humano, hay una persona con emociones, con sentimientos, y, eh, y que todo esto, ¿verdad?, me puede llevar a construir un concepto más adecuado de salud, vinculado a mi salud física y vinculado a mi peso también. Voy a tratar, digamos, de anteponer todas estas ideas, ¿verdad? No voy a dejarme llevar tan fácilmente por todas estas grandes influencias, sino que voy a tener un posicionamiento bastante más contundente ante tanta información, ¿verdad? Es de alguna manera decir, el autor decía en eso, o intentaba transmitir la idea de que nosotros tenemos que tener clara, ¿verdad?, nuestra posición, lo que para mí como persona es relevante, lo que para mí como persona es prioritario, y que de alguna manera este conocimiento me va a ayudar a posicionarme en un lugar en medio de la sociedad en donde yo pueda defenderme de todos estos ataques, ¿verdad? Simbólicamente hablando. Entonces, habla como de eso, ¿verdad? Lo cual me pareció muy interesante porque uno muchas veces racionalmente puede tener este discurso, ¿verdad? Es muy importante la salud, es muy importante un peso saludable, no hay pesos ideales. Entender que mucha de esta información que nos venden las redes sociales y la publicidad es información falsa o información distorsionada, son fotos alteradas, son fotos retocadas. O sea, lo podemos tener muy claro en un primer plano, ¿verdad? Pero realmente entendemos eso, realmente tenemos esa información incorporada en el día a día. Eso a mí me ayuda para el entendimiento de mi cuerpo, de mi imagen corporal. Contribuye, esa información me contribuye activamente a yo sentirme bien o realmente no, ¿verdad? Queda como en la superficie, y debajo de eso yo sí me siento influenciada por toda la bomba de publicidad y por todo lo que existe del cuerpo que debemos tener, ¿verdad? Abro comillas para eso. De alguna manera el autor de una forma bonita nos insta a tener como esa inteligencia, ¿verdad?, emocional en esta materia, ¿verdad?, para poder no ser como arrastrados por esta ola de publicidad y de cuerpos perfectos y de cutis perfecto y de cara perfecta, cabello perfecto, que sabemos que es irreal, ¿verdad?, tanto para hombres como para mujeres. Trastornos de la conducta alimentaria, pues es muy fácil que tras toda esta situación se presenten trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Como restricciones o ingestas compulsivas, con atracones, con suspensiones posteriores o purgas o todo esto, ¿verdad? Que me puede llevar a complicaciones serias a nivel de salud y que hablan de un desorden en mi alimentación, ¿verdad? Pero
Entendemos que ese desorden en la alimentación es secundario a toda la parte de ideas, ¿verdad? Que ya yo tengo en mi cabecita incorporados. ¿Qué vemos muy comúnmente, verdad? Una relación inadecuada con la comida y con el cuerpo, ¿verdad? Mucha restricción, alimentos malos, alimentos satanizados, ¿verdad? Que no se deben comer, que son lo peor del mundo, que no debemos integrarlos a nuestra dieta diaria. Inflexibilidad cognitiva, pues va de la mano, ¿verdad? Esta rigidez en mis ideas o en las ideas de quien cree de esta forma, ¿verdad? Que hay alimentos buenos, alimentos malos, alimentos que se pueden consumir, alimentos que no se pueden consumir. Más allá de hablar de un balance, ¿verdad? Hablamos como de una posiciones muy contundentes, muy rotundas, donde no hay flexibilidad. Eso, por supuesto, viene de la mano con afectaciones en mi percepción, ¿verdad? En la percepción que yo tengo de mí misma, entonces me voy a sentir mal, insatisfecha, y me infravaloro, ¿verdad? En toda esta depreciación como persona, pues también me infravaloro. Alteraciones del sentido, por supuesto, ¿verdad? Van a haber alteraciones en todo lo que es la percepción, ¿verdad? Y yo veo en mi cuerpo, en mi imagen corporal, cosas que de pronto realmente no existen porque mi percepción está alterada y es algo bastante complejo de tratar, ¿verdad? Más allá de que si es real o no real, que tengo sobrepeso, que tengo celulitis o que estoy baja de peso o que se me notan los huesitos o que se me nota una cosa u otra, muchas personas en esta alteración ven cosas que realmente, materialmente no existen, ¿verdad? Entonces, eso es un tema muy importante, ¿verdad? Ya nos estamos yendo como a consecuencias muy, muy importantes. Rechazo social, influencia familiar y social, ¿verdad? Estamos hablando que hoy en día, por alguna razón desconocida, para mí se ha naturalizado mucho el opinar de los cuerpos, el que las redes sociales estén saturadas de imágenes, ¿verdad?, sobre el cuerpo y el objeto de esas imágenes sea Y me vendé. Elevar el cuerpo, ¿verdad?, o criticarlo. A nivel familiar muchas veces podemos no escaparnos de este escenario, ¿verdad? Donde los comentarios son, estás bien, estás mal, estás enferma, ¿qué te pasó? ¿Por qué subiste de peso? La necesidad de la justificación, sí, es que las fiestas del diciembre, la Semana Santa, ¿verdad? Como si eso estuviera bien, ¿verdad? De alguna manera contribuimos a sostener esta idea de que opinar sobre el cuerpo ajeno se vale, ¿verdad? Cuando claramente no es así. Pero todo esto contribuye, vamos a lo mismo, ¿verdad? A sostener estos estándares irreales y a mantener la alteración que yo puedo tener sobre mi apariencia, mentalmente hablando. ¿Me la pasas, por favor, Raquel? Entonces, todo esto nos lleva a aterrizar, ¿verdad?, en el tema de o en el título, perdón, de la presentación de cultura de la dieta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cultura de dieta o de la dieta, hablamos de todas estas formas, prácticas, ideas, conductas, creencias, que van a estar direccionadas a que yo alcance el ideal, ¿verdad? Vuelvo a abrir comillas, de mi cuerpo, porque el ideal está altamente influenciado por todo lo que hemos visto previamente. De ahí que las dietas que se han conformado, ¿verdad?, actualmente, si bien es cierto, hay una tendencia muy grande a la comida equilibrada, a comer de una forma intuitiva, también respetando mi cuerpo, respetando las señales de mi cuerpo de saciedad, de hambre y demás, también hay un boom que no podemos negar, ¿verdad?, de toda la información sobre dietas restrictivas, dietas que eliminan componentes de alimentación, dietas sin proteína, por ejemplo, dietas sin carbohidratos, ¿verdad? Todas ellas tienen sus nombres técnicos que ahorita Raquel nos dirá, pero donde nos volvemos restrictivos, hablamos de nuestro cuerpo y aprendemos a hablar de nuestra salud de una forma reduccionista, ¿verdad? Posicionamos el alimento, le damos un valor moral inclusive como algo bueno y algo malo, y si es malo yo lo tengo que sacar de mi vida, de mi dieta, de mi alimentación, ¿verdad? Entonces posiciono este tema
posiciono este valor inclusive sobre mí, ¿verdad? Porque mi objetivo es alcanzar algo y para alcanzar ese algo, que podría ser ese cuerpo, ¿verdad? Con ciertas medidas o cierta figura, pues tengo que hacer una serie de sacrificios. De alguna manera este tema se puede volver muy polémico, ¿verdad? Porque de pronto hemos aprendido, ¿verdad? Y creo que eso es algo importante mencionarlo, aunque tal vez no se pueda profundizar muchísimo, pero hemos aprendido a entender de alguna manera que los cuerpos delgados son cuerpos sanos, son cuerpos que están bien, y el sobrepeso de alguna manera a satanizarlo, ¿verdad? La consulta médica, por ejemplo, una valoración médica va a ser insistente en que el sobrepeso no es bueno para nuestra salud, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos cambiar esa idea. No, no queremos cambiar esa idea, ¿verdad? No, no estamos aquí para eso. Hay cosas que claramente le hacen bueno al cuerpo y hay cosas que claramente no le hacen bien al cuerpo. Lo que queremos es que entendamos que estas formas de hacer dieta, estas nuevas formas de alimentación no están basadas necesariamente en salud, ¿verdad? Que es algo muy importante. Muchas veces tenemos que hacer cambios en nuestra alimentación y en nuestros estilos de vida por construir salud. Y eso es muy importante, eso es muy valioso. Eso siempre es lo que vamos a buscar desde cualquier enfoque de salud. Pero este tema específico, ¿verdad? No habla de construcción de salud, ¿verdad? Sino que se va a la construcción del cuerpo perfecto. Por decirlo como en dos platos, ¿verdad? Como en algo muy simple. Entonces, de pronto no es que la psicóloga y la nutricionista están diciendo que la obesidad no importa, no, ¿verdad? Estamos hablando que estamos cayendo o hemos caído desafortunadamente en una distorsión cognitiva sumamente importante que nos orienta a pensar en el cuerpo perfecto, no en la salud, ¿verdad? No en una construcción de salud. Entonces, eso es lo que queremos nosotros reposicionar, ¿verdad? La idea de que esto nos vende una forma de cambiar hábitos no necesariamente buena y que nosotros sí vamos tras la línea de construir salud desde un concepto integral y eso va a implicar hacer muchos cambios, no solo en la alimentación, ¿verdad? Cuando hablamos de construir salud, la comida es básica, como muchos otros elementos, de pronto dormir, de pronto otro montón de cosas se convierten en pilares para construir salud. Entonces, esta parte es sumamente importante, ¿verdad? El tal vez desmenuzar mínimamente un poquito este concepto. Raquel, si quieres pasar la imagen. Bueno, y aquí Raquel nos va a mencionar un poquito el tema de las dietas. Exactamente. Como nos comentaba Adriana, han surgido diferentes patrones de alimentación, algunos de ellos no basados en evidencia científica, algunos de ellos sin evidencia de sus efectos a largo plazo, por ejemplo, qué consecuencias pueden tener y muy asociado también a los que nos comentaba anteriormente Adriana de buscar la salida más rápida, ya que no se posiciona la salud como el elemento principal, sino alcanzar esa meta de la figura considerada como ideal. Algunas de estas sí han tenido evidencia para casos o situaciones en particular, como es el caso de la dieta cetogénica, por ejemplo, en casos de epilepsia refractaria, pero en casos muy puntuales y bajo supervisión, tanto del médico como profesional en nutrición, bajo ciertos parámetros estrictos. Ayuno intermitente, que bueno, la evidencia nos dice que de momento no conocemos sus resultados a largo plazo y que pueden tener implicaciones metabólicas irreversibles, que a largo plazo no podemos cambiar. Y no solamente eso, que no se ha evidenciado que realmente tenga un beneficio mayor a lo que podemos llegar a alcanzar con los planteamientos de una alimentación saludable como la conocemos, con todo lo que esto implica. A largo plazo no se ha visto que represente un beneficio adicional o mayor. La dieta paleolítica, que se basa, por ejemplo, en
evitar o eliminar el consumo de alimentos procesados, es decir, basándonos en alimentos que consumían desde nuestros ancestros, lo que se ha basado la dieta humana, cereales integrales, carnes, pescado, algunos vegetales, por ejemplo. La dieta vegana, donde se elimina cualquier alimento de origen animal. Crudivegana, donde se utilizan, como su nombre lo sugiere, algunos alimentos que no requieren cocción. Se basa en una dieta mínimamente procesada, además, a base de algunos suplementos. Y aquí sí quiero mencionar algunos suplementos en el mercado. Sí ha existido evidencia de que pueden tener implicaciones incluso a nivel hepático, es decir, a nivel de la salud de nuestro hígado a largo plazo. Entonces es muy importante tener este aspecto en cuenta, y precisamente porque detrás de este tema de la cultura de la dieta, que ya nos desglosaba muy bien el concepto Adriana, hay toda una industria que la promueve también. Por eso es que no es tan sencillo a veces hacer frente a estos aspectos. Hay toda una industria detrás de esto, con suplementos, con productos que prometen la disminución de peso a corto plazo, ¿verdad? Incluso personas que llegan a invertir gran parte de su presupuesto familiar en adquirir este tipo de productos. Eso también es pues bastante importante. Bueno, basada en algunos jugos, tal vez algunos recordarán en algunos momentos que estuvieron pues bastante en tendencia este tipo de dietas. La dieta de los grupos sanguíneos, donde se determina que de acuerdo a nuestro tipo de sangre, por ejemplo, ciertos alimentos es preferible y que deben evitarse otros, lo cual nuevamente de momento no ha tenido evidencia científica y además puede llegar a restringir innecesariamente ciertos alimentos. La antidieta, que por ejemplo señala que ciertos alimentos deben consumirse en ciertos horarios y que en otros no. Por ejemplo, habla del caso de ciertas frutas, considerando el pH sanguíneo, entre otros aspectos. Nuevamente, sin la evidencia correspondiente, dado que, bueno, nuestro metabolismo va a continuar, va a estar funcionando de la misma manera. Por lo tanto, pues no existe la evidencia de que en algún momento sea preferible tampoco consumir cierto alimento ni que esto tenga ciertas implicaciones. La dieta de Atkins, y que han surgido ciertas modificaciones a partir de esto, donde se limita el consumo de alimentos fuente de carbohidratos, harinas, leguminosas como los frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas. Limita también otras fuentes de carbohidratos, frutas, leche, yogur, pero no toma en cuenta los demás grupos de alimentos donde también podría tener una implicación importante para nuestra salud, como el tipo de grasa, por ejemplo, que estamos prefiriendo consumir. Dietas menores de 1200 calorías en términos generales van a ser insuficientes para el aporte de nutrientes, ¿verdad? Y que únicamente son utilizadas bajo ciertas condiciones específicas muy puntuales, periodos prolongados de tiempo o requerimientos de niños muy pequeños. Entonces, si escuchamos por ahí la indicación de una dieta de 1200 calorías o menos, deben encenderse nuestras señales de alerta, que muy probablemente no va a ser la indicación más adecuada. Y acá, bueno, se resume, como les comentaba, que no cumplen con las características de una alimentación saludable, que es variada, que incluye todos los grupos de alimentos, que es completa, que es inocua. No son aptas para todas las personas. Por ejemplo, no todas las personas pueden someterse a una dieta cetogénica. Deben utilizarse por un tiempo limitado y con el seguimiento correspondiente del profesional de la salud. Bien. Ok, y para... Adelante. Gracias, Raquel. Bueno, y entrando a esto que mencionaba Raquel al inicio en los contenidos, ¿verdad? De gordofobia,
que si bien es cierto, ¿verdad? Podrá ser un tema, un nombre novedoso, más no así lo que él encierra, ¿verdad? Pero ahora todo tiene nombre. Entonces, bueno, tal vez el concepto pueda ser un poquito nuevo, pero no así el tema de a lo que se refiere, ¿verdad? Existencia de un cuerpo negado. Bueno, esto hace, como la palabra lo dice, ¿verdad? Hace referencia a una fobia, ¿verdad? Hacia la gordura o hacia los cuerpos considerados como en estado de gordura o de obesidad. Socialmente en este momento, ¿verdad? Y no podemos escapar de pronto la influencia un poco a nivel de salud, ¿verdad? Que tal vez se ha transmitido esta idea de una forma errónea, ¿verdad? Donde se ha querido atacar la gordura o la obesidad como un elemento que claramente acelera el daño de nuestro cuerpo, el daño celular. La obesidad se ha asociado a muchísimos padecimientos de salud, ¿verdad? Complejiza muchos cuadros de salud también, es factor de riesgo para muchas condiciones. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? Entendemos que la obesidad o la gordura es un valor agregado importante para nuestra salud y no necesariamente positivo, tal vez la idea, ¿verdad? Hemos aprendido a transmitirla de una forma tan automática, desvalorizando un poco todos los elementos asociados al ser humano, ¿verdad? Sino que se habla de la condición, se ataca la condición, pero a veces dejando un poquito de lado que esa condición la aporta un ser humano, ¿verdad? Y que hay una persona con emociones y con sentimientos y con un montón de situaciones que pueden, inclusive hereditarios, ¿verdad? Inclusive condiciones de salud que pueden influir en el tema de su peso. Entonces, bueno, quería hacer este comercial, ¿verdad? Porque esta relación con el cuerpo y esta relación con el peso ha sido tal vez por muchos años un tema muy mal manejado, ¿verdad? Dichosamente tenemos la posibilidad de aprender y de mejorar y de corregir para las personas que trabajamos a nivel de salud, mejorar nuestras intervenciones y demás, pero siempre ha sido, ¿verdad? Popularmente una cuestión de que, ay, fui al doctor y me dijo que tenía que bajar de peso. Me dijo que tenía que bajar de peso, me dijo que estoy muy gordo, me dijo, pero ¿qué hay detrás de todo eso, verdad? A veces hay un poquito de carencia de información que podría enriquecer y motivar, ¿verdad? A la persona que está en ese proceso. Este autor, ¿verdad? Del cual rescatamos esta información, hablaba de cómo la gordura en la actualidad, en nuestro marco social, es percibido como enfermedad, como poco atractivo, como infravalorado, ¿verdad? Un cuerpo con obesidad versus un cuerpo de los considerados perfectos, ¿verdad? Que ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Las imágenes que nos presentaba Raquel al principio eran bastante claras, ¿verdad? Cuerpos tonificados, delineados, curvilíneos, marcados, inclusive el tono, el color de la piel, la apariencia y todo, ¿verdad? Pasa a ser parte de esta imagen. Se categoriza, desgraciadamente, desdichadamente a las personas, ¿verdad? De acuerdo a un peso, ¿verdad? Son más lindas, son más feas, son más saludables, son enfermas, ¿verdad? Y de alguna manera hemos aprendido, como les decía, a asociar gordura, enfermedad, delgadez a salud. Y súper lejano, súper lejano en su totalidad, ¿verdad? Para hacer una percepción tan extensa, porque esto es muy extendido, ¿verdad? Mucha gente percibe la delgadez y la gordura de esta forma. Hay muchas evidencias que nos harían ver lo contrario, ¿verdad? Si bien es cierto, pueden haber otro tipo de implicaciones, ¿verdad? En el cuerpo, pero hay montones de personas con un peso corporal un poco más elevado y no tienen ningún problema detectado hasta el momento en exámenes de sangre, a nivel de azúcar, colesterol, triglicéridos y todas estas cosas, ¿verdad? Que automáticamente es como que vemos una persona gordita y tiene que tener de todo, ¿verdad? Y una persona delgadita no tiene nada, pues no, ¿verdad? Entendemos que esto no es así. La belleza corporal es entendida desde la lógica, ¿verdad? Capitalista, es un símbolo para vender, ¿verdad? Y eso lo vemos, ¿verdad? Actualmente
el cuerpo es un bien mercantil, ¿verdad? Y súper utilizado. Todos los productos tienen imagen de ser humano, ¿verdad? De los comerciales, vemos los videos, un ejemplo, videos de música, muchos saturados de mujeres con poca ropa, con movimientos, bailes muy sexys y muy sugestivos, ¿verdad? Vemos productos, no sé, están patrocinando un refresco y tienen que poner personas en traje de baño, están hablando de no sé, de algún pan, alguna galleta, y entonces ponen mujeres y hombres corriendo con cuerpos muy llamativos, etcétera. ¿Verdad? Entonces el cuerpo hemos aprendido a entender y a verlo y a naturalizarlo, lo cual no debería ser así, ¿verdad? De que vende, ¿verdad? Imágenes de carros con mujeres, imágenes de perfumes con mujeres y con hombres, ¿verdad? Entonces hemos aprendido a incorporar el cuerpo como un bien. ¿Me lo pasas, por favor, Raquel? Claro. Cuando hablamos de fobia, ¿verdad? Si descomponemos esta palabra gordofobia, ¿verdad? Estamos hablando de una fobia. ¿Qué es una fobia? La fobia es un trastorno, porque sí es un trastorno, dentro del espectro de ansiedad. ¿Por qué? Por la respuesta que producen nosotros, ¿verdad? Cuando yo tengo una fobia, es un término que podemos utilizar muy comúnmente, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ay, yo le tengo fobia a las cucarachas, pero si a mí se me aparece una cucaracha, aunque me dé demasiado asco y no me gusten, yo la mato, la prefiero muerta que en mi casa. Entonces, de pronto, son términos que se utilizan muy popularmente, pero cuando nos damos a la tarea de entendernos, hay mucho más a entenderlos, ¿verdad? Nos damos cuenta que muchas veces los utilizamos mal y que hay mucho más de fondo, ¿verdad? Una fobia es uno de los muchos trastornos o muchas, bueno, de una de las categorías que puede estar dentro de la ansiedad y principalmente, ¿verdad? Hay presencia de un temor sumamente fuerte, ¿verdad? Yo real, ¿verdad? Genero un temor real y genuino hacia alguna cosa. Animal, objeto, situación, etcétera. El objeto de mi fobia puede ser cualquier cosa, pero en este caso estamos hablando de la gordura, ¿verdad? Entonces es como ese temor y esta movilización de emociones bastante fuerte e intensa alrededor del sobrepeso. En la fobia pueden haber ideas irracionales, pueden haber ideas racionales también, pero puede haber una irracionalidad bastante compleja que sostenga ese temor y ese miedo, ¿verdad? Poco real, poco cercana a un riesgo real o poco cercana a un peligro real, ¿verdad? Porque también entendemos que el miedo y el temor es una respuesta natural de nuestro cuerpo, de nuestra psique, ¿verdad? Es una reacción defensiva de sobrevivencia, pero no aplica en este caso, ¿verdad? Me resta funcionalidad cuando yo desarrollo una fobia, ¿verdad? Y se puede volver un poco paralizante. Hay respuestas físicas, psicológicas, conductuales cuando hablamos de una fobia, bastante parecidas a cuando hablamos de una ansiedad real como tal, ¿verdad? Si hablamos de la parte de la respuesta física, por ejemplo, pueden haber palpitaciones, sudoración, nerviosismo, dolores de cabeza o dolores en alguna parte, sequedad bucal, etc. Si hablo de síntomas más psíquicos o más psicológicos, pues va a haber presencia de mucha, puede ser irracional recurrente, pensamiento desorganizado, ¿verdad? Y si hablo de la parte conductual, por lo general lo principal va a ser una evitación, ¿verdad? Yo voy a evitar el foco de mi miedo. Entonces, esta parte nos pareció muy valiosa rescatarla porque cuando nosotros hacemos comentarios como los que está aquí en esta fotito, ¿verdad? En esta imagen, contribuimos a difundir, ¿verdad? Esta forma inadecuada de percibir el sobrepeso, ¿verdad? Y contribuimos, perdón, a reforzar esa idea de que la gordura está mal porque es fea, porque es poco atractiva, porque no es saludable, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero claramente las personas cuando nos posicionamos desde este marco no estamos contribuyendo a ese enfoque de salud, ¿verdad? Y lo entendemos así. Por ejemplo, con lo guapa que eres de cara,
¿verdad? Es gordita, pero tiene una cara preciosa y se hace la salvedad, ¿verdad? Es gordita, pero tiene la cara linda. Comer sano e ir al gimnasio es lo que te puede ayudar, ¿verdad? Consejos y tips a veces no pedidos. No estás gorda o cuando, ¿verdad? Se dice es chota, es vacilón, ¿verdad? Pero se dice muy real, ¿verdad? No es gorda, es pasadita o es rellenita o es pasadita de rica, ¿verdad? Comentarios o pasadito de rico, comentarios de ese tipo normalizan y reproducen esto, ¿verdad? Lo cual terrible, ¿verdad? Y vale la mención porque vale sensibilizarnos en este tema, ¿verdad? De pronto son cosas que no hemos hecho con mala intención, pero las hemos aprendido desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces vale el sensibilizarnos para dejar de normalizar esta clase de expresiones que contribuyen a desvalorizar al ser humano que está en una condición de obesidad, probablemente que inclusive puede tener una lucha con su peso, con su salud, ¿verdad? Porque tiene un nivel de conciencia sobre él y quiere mejorar y pues nuestros comentarios sin duda alguna nos suman de forma positiva, ¿verdad? ¿Me la puedes pasar, Raquel, por favor? Claro. Adriana y Ana, indicarles que ya estamos sobre tiempo, son las Ok. 2:37, Ok, porque si la charla tiene un tiempo estipulado de 1 hora. listo. Gracias. A usted. Em, bueno, aquí mencionamos nada más, ¿verdad? Se ha constituido un fenómeno social, culturalmente nosotros hemos aprendido a naturalizar el desprecio, el miedo a esto, juzgamos, desvalorizamos a la persona, ¿verdad? Es más linda, más atractiva, más todo la persona que es delgadita probablemente, a términos generales, ¿verdad? Hablamos como una generalidad. Mensajes violentos disfrazados de recomendaciones, ¿verdad? Lo que mencionábamos hace un ratito, no está bien opinar del cuerpo ajeno, no se vale y no tenemos que naturalizarlo a través de chistes, memes, ni nada de eso. ¿Qué más? Además se manifiesta con silencios, patrones conductuales, relaciones sociales, acoso laboral, chistes, ¿verdad? Bueno, y pueden venir de cualquier línea, nuestra familia, compañeros, etc. ¿Cuál otra, Raquel? Ok. Bueno. Y quizás para cerrar el tema del día de hoy, porque por supuesto es un tema pues muy enriquecedor y que podría pues dar para muchísima más conversación. Efectivamente, los comentarios, como decía Adriana, no pedidos sobre el cuerpo nunca deben realizarse y también en el caso, por ejemplo, de los que sean padres y tengan niños, los comentarios en la mesa, recordemos que los niños son muy receptivos a lo que mencionemos de nuestro propio cuerpo, entonces tengamos siempre ese especial cuidado, porque desde estas edades también, como nos mencionaba Adriana, desde las edades más tempranas empezamos a construir esta relación con nuestro cuerpo. Y a manera de conclusión, uno de estos enfoques que viene entonces a plantearnos un cambio en esa visión de nuestra imagen corporal es el de salud en todas las tallas, donde precisamente también como nos mencionaba Adriana, si bien es cierto, no comentamos que el exceso de peso, por supuesto, sigue siendo una condición de salud que por sí sola puede representar riesgos, no debemos asociar siempre directamente el hecho de que porque una persona tenga exceso de peso, todo lo demás va a estar siempre relacionado con esto y que la única solución, como lo veíamos en la imagen anterior de los comentarios, que todo va a estar reducido a disminuir de peso, ¿verdad? Y la actividad física, porque ya lo vimos que va mucho más allá. Hay un constructo detrás. Entonces cambia el foco del manejo de peso a la promoción de la salud, de estilos de vida saludables. Apoya mejores conductas de salud para las personas de todas las tallas sin utilizar el peso o el dato que nos brinde la balanza como el único indicador. Si bien es cierto, la pérdida de peso puede que sea un efecto secundario de esos cambios en alimentación y estilo de vida que se mencionaban en el primer punto. La aceptación corporal, que no tenemos por qué parecernos a estas imágenes
que se consideran desde la industria como lo ideal. No debemos parecernos a eso, tenemos que aceptar nuestro propio cuerpo con todo el proceso, por supuesto, que esto implica, que no todo para las personas va a ser sencillo, y es un proceso donde puede requerirse el apoyo de diferentes profesionales de la salud, como la parte de psicología, confiar en nuestras señales de hambre y saciedad, la alimentación intuitiva, más que necesariamente porque estrictamente debe consumirse cierto alimento, o pensar que las actividades, por ejemplo, sociales, siempre deben ser sinónimo de excedernos en los alimentos, como mencionaba también ahorita Adriana, ahora que pasamos la Semana Santa. Promueve una vida y cuerpos activos como parte de nuestra rutina, más que enfocarnos en que tenga que ser el ejercicio estructurado, ¿verdad? El ir al gimnasio, el ejercicio estructurado, ¿no? Si no es parte de nuestra rutina diaria. Bueno, agradecemos a ambos mucho la atención y el acompañamiento durante esta sesión. Esperamos que les haya sido de mucho provecho y en esta primera sesión conjunta que tuvimos el día de hoy.